Hola, bienvenidos a este workshop introductorio de la Masterclass Energías Renovables. Para nosotros es muy grato poder brindar esta educación asincrónica en uno de los temas más trascendentales de los últimos años que nos compete a todos los seres humanos, y es el tema de la eficiencia energética, la transición energética a través de las energías limpias. Y por eso hemos querido construir este curso con mucho empeño, con toda nuestra experiencia, con toda la competencia asociada a lo que se necesita saber en las energías renovables, a las tendencias actuales del mercado, a todo lo que se necesita saber para temas de diseño en energías tan importantes como la solar y la eólica. Y por eso hemos querido lanzar este curso especial en nuestra Academy 180. Pero antes de empezar, permíteme presentarme primero. Mi nombre, Diego Fernando Román, ingeniero electricista de profesión, especialista en salud ocupacional, MBA y máster en energías renovables. Vinculado a la empresa 180 Grados Consultores como consultor y auditor certificado bajo las normas más importantes del mundo en sistemas de gestión como la 9001, como la 14001, como la 45001. Soy auditor de eficiencia energética, seguridad vial, seguridad de la información, Master Coach y otros esquemas que me dan de alguna manera la confianza para entregarte todos estos conocimientos claves que tú necesitas para auditar e implementar un sistema de gestión. Tuve la fortuna de pertenecer al organismo de normalización y certificación en Colombia, donde realizamos cerca de 700 auditorías a nivel mundial, incluyendo la ISO 14001, y que nos dan la confiabilidad de todo el bagaje de aprendizaje que les vamos a dar en este curso a lo largo de todos sus módulos y etapas. Bueno, también he tenido la oportunidad de hacer muchas auditorías en el sector privado y el sector público en esquemas asociados a compliance, a temas de cumplimiento, a temas legales que de alguna manera le aportan valor al entrenamiento que vamos a dictar el día de hoy. También entender que 180 Grados Consultores ya tiene un volumen importante de estudiantes a nivel mundial. Estamos muy orgullosos de tener más de 1000 estudiantes en plataformas como Udemy, en otras plataformas como Hotmart. Hemos instaurado programas a nivel empresarial donde hemos tenido un gran volumen de participantes y hemos podido certificar a nuestros auditores internos. Tenemos calificaciones por encima de 4.4 sobre 5 en plataformas como Udemy y en otras plataformas que dan la confianza que el curso que ustedes están recibiendo en este momento pues es altamente confiable y cumple los resultados. Bueno, entonces, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, entonces empecemos por la definición de lo que es la transición energética. Para entender este concepto hemos querido traer la definición que nos da el IRENA. El IRENA, para que todos conozcamos, que igual lo vamos a explicar más adelante, es la Agencia Internacional de Energías Renovables, una de las agencias más reconocidas a nivel mundial en temas de energías renovables. Y el IRENA pues ha dado un concepto consensuado a través de sus comités de lo que particularmente es la transición energética. Entonces, la transición energética, ¿sí?, y el éxito de la transición energética depende de una transformación del sector energético mundial de las fuentes fósiles, o lo que llamamos las energías no renovables, a fuentes sin carbono o energías renovables o energías limpias para la segunda mitad de este siglo, reduciendo las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, relacionadas con la energía para mitigar el cambio climático y limitar la temperatura global a 1.5 grados de los niveles preindustriales. Esa es la transición energética, por eso la palabra transición. Estamos pasando de lo más contaminante, que son las fósiles,
a lo menos contaminante, que son las energías limpias, renovables, fuentes no convencionales de energía, con un solo fin. La transición energética tiene un fin. Más allá de disminuir el consumo energético y ser más eficiente, es de poder reducir ese impacto hacia el tema de cambio climático, porque estamos en un punto de disrupción tremendo, muy importante para la humanidad, y es que estamos a punto de sobrepasar ese 1.5 grados en este siglo de temperatura, que es el límite que han puesto los expertos para la supervivencia humana. Es decir, si nosotros superamos ese 1.5 para finalizando este siglo, ya no hay un punto de retorno. O sea, ya vamos a estar, nosotros de pronto no, pero sí nuestras futuras generaciones van a estar viviendo técnicamente en un horno, ¿sí? Y en otras zonas técnicamente en un congelador, o sea, temperaturas demasiado extremas que van a hacer de la supervivencia humana pues algo realmente imposible, ¿sí? Entonces la transición energética es uno de los pilares del cambio climático. Sin embargo, pues es entendible que la descarbonización del sector energético requiere acciones urgentes a escala global, ¿sí? Para que esa transición se acelere y se cumplan esos compromisos tanto nacionales como regionales. O sea, hace falta de alguna manera más velocidad en los compromisos gubernamentales, porque ya las tendencias, y lo vamos a ver en las siguientes slides, que estamos llegando al punto de no retorno. O sea, desde ya el planeta nos está diciendo ni siquiera con todo lo que ustedes están proyectando es posible que lo logre. Entonces, la transición energética hay que darle una celeridad, ¿sí? Entonces, esto es parte de las perspectivas que nos dan organismos muy importantes a nivel mundial en temas de eficiencia como el IRENA, y nos traza un camino de lo que podemos lograr en el futuro cumpliendo esos objetivos, especialmente los que se pactaron en el Acuerdo de París. Allí en ese Acuerdo de París y en esa convención donde se marcó el hito de la disrupción y donde ya la ONU puso sobre la mesa que estábamos en un punto crítico, es donde más se pactaron compromisos y donde también hubo, de alguna manera, la geopolítica también se movió fuertemente hacia temas de la transición. Entonces, esa es la transición energética. Siempre que les hablen de transición energética, entiendan el foco hacia dónde va esto, ¿sí? Hacia dónde va finalmente el tema y por qué necesitamos urgentemente una transición energética. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué pasa con el tema del 1.5 grados? O sea, ¿por qué eso es tan importante? Y por ello tenemos que hablar de cambio climático. Y para hablar de cambio climático hay que entender el concepto de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Recordemos que nuestro planeta obviamente recibe la luz del sol, es parte de lo que necesitamos para nuestra supervivencia, y el planeta tiene una capa de ozono y tiene unas capas atmosféricas que nos protegen de todos esos rayos ultravioleta, infrarrojos que vienen directamente del sol. O sea, nosotros no podemos recibir esos rayos directamente, pues automáticamente sufriríamos de enfermedades cancerígenas o incluso quemaduras de primero, segundo y tercer grado, ¿sí? Entonces, la Tierra ya de entrada en su fase adaptativa y evolutiva creó esa capa atmosférica que nos protege de esos rayos del sol. Pero resulta que hay unos gases que generan un efecto invernadero, es decir, que permiten que se atrapen de alguna manera esos gases de una manera con mayor impacto. Y esos gases son los que absorben esos fotones infrarrojos emitidos desde el suelo. O sea, sabemos que la Tierra genera un efecto reflectivo de precisamente esos rayos del sol, y esos rayos una vez entran a la Tierra tocan ya sea digamos la superficie terrestre o la superficie marítima, se reflejan nuevamente hacia el espacio, ellos tienen que salir.
Pero ¿qué pasa? Los gases de efecto invernadero se están atrapando precisamente en esas capas atmosféricas y no están permitiendo que esos rayos salgan al espacio exterior. De alguna manera están permitiendo que se queden atrapados esos rayos infrarrojos en las capas atmosféricas. Y eso es lo que genera el famoso efecto invernadero. O sea, es como si nosotros estuviéramos dentro de una carpa, ¿sí? Una carpa que está en medio del desierto, y pues obviamente si nos metemos en esa carpa y digamos no tiene la protección suficiente, pues adentro lo que vamos a sentir es como si estuviéramos en un horno, ¿sí? Entonces ese es el famoso calentamiento global. O sea, todo el aire que permanece al interior de estas capas se empieza a calentar y ¿y eso qué genera? Pues eso genera una cantidad de fenómenos naturales por todo el planeta. Tanto sequías importantes que cada día y cada década se están poniendo mucho más extenuantes. Precisamente en el momento que grabamos este curso, estamos pasando por un fenómeno del Niño en toda Latinoamérica, una sequía tremenda, ya con balances de emergencias y de potenciales racionamientos que se han venido anunciando a lo largo de los gobiernos, sequías importantes en varios países, por ejemplo como México, ya ciudades como Ciudad de México en algunas zonas se han quedado sin agua potable precisamente por las sequías del fenómeno del Niño. Eso son consecuencias precisamente de los gases de efecto invernadero, precisamente de este tema de calentamiento global. Y asimismo, como el planeta entiende que se está enfermando de alguna manera, pues él trata de recuperarse. El planeta Tierra es como un cuerpo viviente también, si lo miramos como unidad, y como cuerpo viviente es un cuerpo inteligente. Entonces, ¿el qué va a tratar de hacer? Pues él va a tratar de que esas zonas donde está más caliente, de alguna manera empezar a enfriarlas, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Pues a través de precisamente ese efecto invernadero donde está calentando y donde está derritiendo glaciales, pues en otras zonas del mundo lo que hace es un efecto de enfriamiento, y entonces por eso es que vemos huracanes, tornados, inviernos, lluvias torrenciales, que incluso también hace poco de la grabación de este video vimos una de las lluvias torrenciales más crudas que han pasado en Dubái, por ejemplo, sitios donde están tratando precisamente de hacer incluso lluvias artificiales. Ha pasado por un grave momento de una lluvia torrencial que ha acabado casi con toda la ciudad. Eso hace parte también del gas efecto invernadero. O sea, la Tierra lo que está haciendo es tratando de enfriarse a toda costa, precisamente evitando que entre en un desequilibrio y pues finalmente todo el planeta entre en un colapso. Entonces cada año, cada década vamos a ver este tipo de fenómenos mucho más crudos, con mucho más impacto, ¿sí? Y por eso es que se habla del tema del punto de quiebre del 1.5 grados. O sea, ya los investigadores y todos los científicos, la comunidad científica se ha puesto de acuerdo en ese límite, que es el que permite que la Tierra haga ese balance natural de tratar de enfriarse de manera natural. Lo puede hacer a 1.5 grados, pero si supera esa barrera, él ya no es capaz. O sea, literalmente los recursos y digamos la característica del planeta Tierra no le permite hacer ese proceso. Entonces va a entrar de alguna manera en un colapso en cualquier momento a un punto de no retorno. ¿Eso qué puede significar? Eso puede significar ya sequías que se queden así, o sea, zonas de la Tierra donde ya técnicamente no va a volver a llover. Glaciales que se van a empezar a derretir de manera ya constante. Eso va a aumentar los niveles de los océanos, por lo tanto van a haber inundaciones, sobre todo en las zonas costeras. Ciudades como Nueva York, San Francisco, ciudades en Latinoamérica que están hacia el Caribe, hacia el Pacífico, zonas costeras de toda Europa, África, Australia, van a empezarse a ver inundadas y incluso a desaparecer. Esa es la realidad. ¿Sí? Esa es la realidad a la que nos enfrentamos.
Y por eso es tan importante este tema de la transición energética, ¿sí? Lograr que nosotros hagamos la transición va a ser, digamos, esa carta fundamental que necesita el planeta para poder sobrevivir. Bueno, hemos traído acá, digamos, un contexto de cuáles son esos países y cuáles son esas industrias que más están precisamente afectando al planeta y que están generando esos gases de efecto invernadero, ¿sí? A nivel de países, esto puede cambiar en cualquier momento, pero digamos a la grabación de este video, digamos esta es la tendencia y puede pasar muchos años también que sobre todo los que están en el top 5, los que están allí impulsando ese calentamiento global, pues que eso no cambie en el corto plazo, ¿sí? Pero en este momento, digamos, los países que más están contaminando y que nos están calentando el planeta precisamente son China. China es el número 1, es el principal. Al ser una de las principales industrias del mundo, o sea, donde se fabrica gran parte de los commodities de todo el mundo, pues por ende es el que tiene per cápita un mayor volumen en temas industriales, comerciales y obviamente por ende pues el tema de emisiones de gases de efecto invernadero. El 30% de las emisiones las está generando China. Luego le sigue Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos con un 13% emite el resto de contaminantes. Por eso estos dos jugadores son muy importantes en la transición energética. O sea, ellos son los que más deben, por compromiso mundial, deben incorporarse en el tema de la transición energética y el tema de enfocarse a bajar esa huella de carbono que están emitiendo. Otro país que es bastante contaminante hacia el este asiático es la India, ¿sí? Especialmente por el volumen poblacional que tiene ese país, por el tema de transporte. Es un país que está altamente contaminado de por sí y bueno, está emitiendo unas grandes cantidades de material particulado, especialmente dióxido de carbono, monóxido de carbono. Algunas industrias también están ayudando a gases de efecto invernadero como los óxidos nitrosos, los NOx. Entonces es un país que también hay que poner el foco a nivel mundial para el tema de la transición. Y otros países de Europa, si uno une toda Europa, obviamente se vuelve un jugador importante en el tema de la transición energética. Y por ello es que ellos pues, han sido muy activos precisamente en ese factor. Europa ha sido uno de los continentes más activos en temas de transición energética. Ya lo vamos a ver en los siguientes modulares por qué. De Europa, lo que es sobre todo Rusia y lo que es Alemania son de los países que más generan contaminación. En el este también países como Corea del Sur, Indonesia, Japón, Irán, también hacia el Medio Oriente, Irán y Arabia Saudita son los países que más contaminan. Y ya el resto de países entran en lo que es el resto del mundo, ¿sí? También generan un factor importante, 20%, digamos, ahí es donde cabe de pronto Latinoamérica, algunos países africanos, etcétera, pues caben dentro de este factor. Pero fíjense, donde nosotros uniéramos solamente Europa, ¿sí? Europa, China, Estados Unidos y la India, ya tendríamos casi una tercera parte, unas 3/4 partes de lo que el planeta lograría bajar esas emisiones y poder lograr ese límite del 1.5. Entonces estos son los que más están actualmente activos, es donde en los paneles intergubernamentales, en los COP, es a los que más se les exige, bueno, cuáles son sus compromisos. Ya también vamos a ver ese concepto. Cuáles son los compromisos determinados que ustedes van a pactar para bajar esas emisiones. Porque es que si ustedes, que son los número 1, no lo hacen,
por más que el resto del mundo lo haga, pues vamos a entrar en el estado de no retorno. Ahora, de esa gran torta de contaminantes, ¿cuáles son los sectores que más contaminan? Pues sin duda alguna la energía, partiendo de un 73%, es el que más genera los gases de efecto invernadero. Por eso es que hablamos de la transición energética. O sea, fíjense cómo yo no puedo hablar de transición energética por un lado y por otro lado hablar de cambio climático. O sea, no se puede hablar de cambio climático, de mitigación de emisiones, etcétera, si no se habla de energía. Y esa energía está distribuida, ¿sí? Porque energía no es solamente la electricidad, que hay que también empezar a cambiar ese concepto que cuando hablamos de energía es electricidad, no necesariamente. Recordemos que la unidad fundamental de energía es el joule, ¿sí? Y muchos factores de transformación energética yo los puedo pasar a joules. Entonces, ¿qué tipo de energías? Obviamente hay una muy importante que es la energía asociada a la industria y la energía eléctrica como tal. O sea, sí, obviamente sí está incluida dentro de la energía. Casi un 24% de ese 73% es generado por la industria, ¿sí? Y ya vamos a ver en los siguientes modulares qué tipo de industrias son las que más generan ese consumo energético y cuáles serían de alguna manera pues parte de las soluciones hacia ese concepto. Otro tipo de energía es el transporte. Efectivamente, el transporte es un tipo de energía. O sea, todo lo que sean combustibles, consumo de combustibles, eso es energía, ¿sí? Energía. Entonces, el 16% de la contaminación mundial a nivel mundial es por transporte. Es el hollín, el monóxido de carbono, son los NOx, todos los gases que emite y expulsan estos vehículos con combustibles fósiles como la gasolina, como el diésel, la CPM, el transporte aéreo con los full jet. Entonces se lleva también gran parte de la torta. Y un 17% es consumido por edificios, es decir, ya lo que nosotros consumimos en nuestra casa. Y no solamente de energía eléctrica, hablamos de energía calórica, o sea, la que usamos con el gas natural, por ejemplo, para calentar nuestros hogares, ¿sí? En los calentadores de gas, ¿sí? Esa energía también está incluida ahí. Y hay otra pequeña parte asociada a combustión de, valga la redundancia, combustibles que no están localizados, ¿sí? Plantas de energía, algunas fábricas, calderas, etc. Y emisiones fugitivas, o sea, emisiones que de alguna manera por pérdidas de energía se emiten. O sea, hay una energía que es activa y otra que es reactiva, o hay una energía que no se usa y finalmente se fuga. O sea, hay unas pérdidas de energía también a nivel mundial que esas pérdidas también generan una huella de carbono. ¿Ok? Entonces, fíjense por qué es tan importante el tema de la energía. Ya vamos a ver cuáles son los sectores que dentro del tema industrial, el tema de edificios, pues cuáles son esas áreas que más consumen. Después, el que le sigue en emisiones es el tema de la agroindustria y el uso del suelo, ¿sí? Especialmente todo lo que tiene que ver con el tema de ganadería. Recordemos que la ganadería, tanto por el impacto al suelo, que la presión que generan estos animales sobre el suelo, que compactan el suelo y que evitan el sistema natural de evapotranspiración y estos temas, como también todo el tema de metanos que generan los desechos de estos animales, más la deforestación que muchas veces se hace para que se hagan estas granjas o estos potreros para estos animales, pues eso genera unos gases de efecto invernadero importantes. La agroindustria como tal, especialmente lo que es el cultivo de palma, por lo que son monocultivos, generan un gran impacto en temas de gases de efecto invernadero. Cultivos de arroz, la deforestación como tal. O sea,
Cuando alguien va a cultivar algo, muchas veces terminan talando bosques para poder cultivar ese algo, ¿sí? Y eso, obviamente, le estamos quitando oxígeno al planeta, estamos generando un mayor impacto a nuestro cambio climático. Ya otra parte de la torta es el tema de basuras, ¿sí? Tanto la acumulación de basuras que generan gran cantidad de gases metano especialmente, como la quema, la incineración de esas basuras, pues generan CO2 y monóxido de carbono, como la industria química, cemento también. Entonces, fíjense que este es como el balance a hoy que estamos grabando el video. Es posible que esto empiece a cambiar en los próximos años, esperamos que cambie, esperamos que esto empiece a ser un poco más dinámico, y que empiece a distribuirse de una mejor manera, pero en términos generales, pues se entiende que por lo menos en la próxima década el comportamiento más o menos van a ser en esos porcentajes. ¿Listo? Bueno, en el tema de los gases de efecto invernadero, esto lo hemos traído del Assessment Report del IPCC. La IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, es el panel más importante que trabaja el tema de cambio climático y que tiene los científicos más importantes del mundo trabajando precisamente estudiando este tema del calentamiento global. Y en este último reporte nos dieron como el contexto de cómo está distribuido el tema de los gases de efecto invernadero, cuáles son los gases que más se están emitiendo a la atmósfera y que están generando ese calentamiento. El top one definitivamente se lo lleva el CO2, ¿sí? El dióxido de carbono, especialmente y particularmente por la quema de combustibles fósiles, ¿sí? Algunos preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver el tema eléctrico con combustibles fósiles? O sea, ¿por qué ahí se genera una huella? Eso es una respuesta muy, muy puntual, porque uno de los, digamos, de los jugadores principales para la generación de energía eléctrica en un país son las famosas termoeléctricas, ¿sí? Estas termoeléctricas aprovechan un combustible fósil como es el carbón o el gas y lo queman en unas calderas, generan vapor y este vapor es distribuido para que mueva unas turbinas y con esas turbinas ahí generamos electricidad. La mayor parte del mundo tiene termoeléctricas. Entonces, cuando uno consume energía eléctrica, sea en su industria, sea en su apartamento, en su casa, donde sea, está motivando a que se queme carbón en una termoeléctrica, a que se queme gas en una termoeléctrica, ¿sí? Por eso es que el tema de energía eléctrica tiene una asociación con el CO2. De igual manera, el resto de energías, ¿sí? El resto de energías, por ejemplo, como el tema de la biomasa, ¿sí? También hay unas quemas importantes y ahí se genera CO2. Y de igual manera, aún las energías renovables como las hidroeléctricas, como energía solar, las nucleares, ellas, aunque son energías limpias y no emiten, técnicamente no emiten CO2, la operación de alguna manera sí tiene un consumo de CO2. O sea, ellos también necesitan hacer unos consumos de algunas fósiles, sobre todo para servicios auxiliares de emergencia. Entonces ahí también va a haber CO2. Es decir, todo el sistema eléctrico de un país va a emitir CO2, ¿sí? Por eso es que es la asociación. Ahora, CO2 por consumo de la industria por combustibles fósiles, ¿sí? Sea carbón, gas, petróleo, que son los principales, ¿sí? Principales combustibles. Después vemos acá, digamos en la franja, es un 64% es el CO2. Luego le sigue el 18% que es este naranja que ustedes ven acá. Este naranja que ustedes ven acá es el metano. Por lo que les acaba de mencionar, sobre todo por el tema de la agroindustria y también por la acumulación de basuras. Ahí hay una gran cantidad de emisión de CH4, aproximadamente, fíjense, aproximadamente hubo un incremento de 2.84 gigatoneladas de CO2 equivalente en la última década,
¿sí? Que eso es algo absurdo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que cada vez se generan más basuras, el capitalismo, el consumo agresivo, pues está generando más basuras que están llegando a rellenos sanitarios, más consumo de carne, más tema de seguridad alimentaria, por ende pues va a haber más este tipo de semovientes. Entonces el metano ha sido uno de los que más ha aumentado en la última década, ¿sí? Entonces aquí vemos, fíjense la tendencia, ¿no? Del 90 al 2019, fíjense cómo aumentó el CH4. Fíjense en esa última década el CO2 también cómo aumentó, ¿sí? Cómo se incrementó de manera importante el CO2. Listo, luego le sigue este como amarillo, este amarillo como dorado, que tiene que ver con el CO2 neto, pero del uso específico de la tierra, ¿sí? Este específico por el tema precisamente que hablamos de la agroindustria, también le quisieron hacer como un mapeo cómo ha crecido eso, o sea, fíjense cómo eso ha venido creciendo. O sea, en teoría, si ustedes ven todos los gases de efecto invernadero desde el 90 al 2019 que se hizo el estudio, ha venido en aumento. Todo ha venido en aumento. Mire todos los incrementos que han venido, ¿sí? Incrementos de casi el 167% del CO2. ¿Sí? Fíjense este que le sigue, que es el óxido nitroso, generado mucho por la industria. También es altamente contaminante, ¿sí? Es casi 300 veces lo que contamina el CO2, una partícula de CO2, es altamente contaminante. Fíjense cómo también ha venido aumentando, ¿sí? Entonces, y los fluorocarbonados, los gases que se usan mucho para temas de aerosoles y lo que son los refrigerantes, y que cuando se escapan generan esa capa y en gas efecto invernadero, y que también perjudican, hacen el famoso hueco de la capa de ozono, o sea, debilitan la capa de ozono, también ha venido en un aumento importantísimo. Mire, casi 354% ha aumentado. Entonces, esto es lo que el último panel hizo como mayor énfasis, en que estamos realmente preocupados a nivel mundial por este crecimiento. O sea, en vez de haber decrecido, venimos en crecimiento, ¿sí? Ya bordeando las 59 gigatoneladas de CO2 anuales, cuando veníamos de aproximadamente 38, ¿sí? Hemos subido casi 20 gigatoneladas en una década. Eso es algo absurdo, ¿sí? Entonces, para que ustedes entiendan también el concepto hacia dónde va la transición. Vamos a invitarlos a ver un breve video sobre la transición energética. Nos parece muy, muy importante que ustedes lo vean para toma de conciencia y para que ustedes también entiendan el por qué es importante este tema que estamos tocando el día de hoy. La energía nos rodea, una cantidad física que sigue leyes naturales precisas. Nuestro universo tiene una cantidad finita, ni se crea ni se destruye, pero puede tomar diferentes formas, tales como energía cinética o potencial, con diferentes propiedades y fórmulas para recordar. Por ejemplo, el bombillo LED de 6 vatios de una lámpara de escritorio transfiere 6 joules de energía lumínica por segundo. Pero saltemos al espacio para mirar nuestro planeta, sus sistemas y su flujo de energía. Los sistemas físicos de la Tierra incluyen la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera. La energía se mueve dentro y fuera de estos sistemas, y durante cualquier transferencia de energía entre ellos, parte se pierde al entorno en forma de calor, luz, sonido, vibración o movimiento. La energía de nuestro planeta proviene de fuentes internas y externas, la energía geotérmica de los isótopos radioactivos y la energía de rotación por el giro de la Tierra son fuentes internas de energía, mientras que el Sol es la fuente externa más importante que gobierna ciertos sistemas como nuestro tiempo y clima.
La luz del sol calienta la superficie y la atmósfera en cantidades variables, y esto causa convección, produciendo vientos e influenciando las corrientes oceánicas. La radiación infrarroja, que se irradia desde las superficies calentadas de la Tierra, queda atrapada por los gases invernadero y afecta aún más el flujo de la energía. El sol es también la principal fuente de energía para los organismos. Las plantas, algas y cianobacterias utilizan la luz solar para producir materia orgánica a partir de dióxido de carbono y agua, alimentando las cadenas alimenticias de la biosfera. Liberamos esta energía alimentaria utilizando reacciones químicas como la combustión y la respiración. En cada nivel de la cadena alimentaria, algo de energía se almacena en las estructuras químicas recién hechas, pero la mayor parte se pierde en el entorno en forma de calor, como el calor de tu cuerpo, liberado por la digestión de los alimentos. Como los consumidores primarios se comen las plantas, solo alrededor del 10% de su energía total se pasa al siguiente nivel. Dado que la energía solo puede fluir en una dirección en una cadena alimentaria, desde los productores a los consumidores y descomponedores, un organismo que come más abajo en la cadena alimentaria es más eficiente que uno más arriba. Así que comerse los productores es el nivel más eficiente en el que un animal puede obtener su energía, pero sin la aportación continua de energía a los productores, sobre todo de luz solar, la vida en la Tierra tal como la conocemos dejaría de existir. Nosotros, los humanos, por supuesto gastamos nuestra energía haciendo un montón de cosas además de comer. Viajamos, construimos, usamos energía en todo tipo de tecnología. Para hacer todo esto, utilizamos fuentes como los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural, que contienen energía que las plantas capturaron de la luz solar hace mucho tiempo y que se almacenó en forma de carbono. Cuando quemamos combustibles fósiles en las centrales eléctricas, liberamos esa energía almacenada para generar electricidad. Para generar electricidad, el calor de la quema de combustibles fósiles se utiliza para mover turbinas que giran imanes, lo cual a su vez crea campos magnéticos cambiantes con respecto a una bobina de alambre, causando que los electrones sean introducidos a fluir en el alambre. La civilización moderna depende de nuestra capacidad para mantener la alimentación de ese flujo de electrones. Afortunadamente, no estamos limitados a la quema de combustibles fósiles no renovables para generar electricidad. Los electrones también pueden ser inducidos a fluir por la interacción directa con las partículas de luz, que es como funciona una celda solar. Otras fuentes de energía renovables, tales como el viento, el agua, la energía geotérmica y los biocombustibles, también pueden ser utilizados para generar electricidad. La demanda mundial de energía está aumentando, pero el planeta tiene recursos limitados para acceder a través de una compleja infraestructura de energía. Como la población aumenta, junto con las tasas de industrialización y desarrollo, nuestras decisiones energéticas son cada vez más importantes. El acceso a la energía impacta en la salud, la educación, el poder político y la situación socioeconómica. Si queremos mejorar nuestra eficiencia energética, podemos utilizar nuestros recursos naturales de manera más responsable y mejorar la calidad de vida para todos. Bueno, entonces una breve descripción pues de precisamente de todo el ciclo energético en el que vivimos todos los días y el por qué es importante también pensar en sistemas de energía más eficientes. Ok, bueno, a lo largo de este curso vamos a trabajar distintas definiciones. Es muy importante que las tengamos claras, estos conceptos, para que cuando se mencionen pues ustedes también sepan de qué estamos hablando y cuál es el impacto. Obviamente tenemos que hablar del concepto de energía, ¿sí? ¿Qué es la energía? La energía es la habilidad que tienen los objetos para causar un cambio mediante el trabajo, ¿sí? O lo que llamamos el movimiento o la producción de calor, ¿sí? Entonces, si yo tengo energía, yo puedo generar o movimiento o puedo generar producción de calor. Y se mide en julios o en joules, ¿sí? Esa es la unidad fundamental de energía. Ahora, ¿qué es la potencia? La potencia es la habilidad para producir o usar esa energía, pero ya durante un periodo específico. Es decir, aquí ya le estamos colocando un factor de tiempo, ¿sí? Una unidad de tiempo. Por eso su unidad de medida es el vatio o el watts, ¿sí? Y un watts es igual a un joules por segundo. Entonces ahí en ese segundo, ¿sí? En este segundo es donde estamos incluyendo el concepto del tiempo en la potencia, ¿sí? Este es uno de los conceptos que más vamos a usar en el curso. Aquí se van a hablar en términos de watts, kilowatts, terajoules, también a nivel de energía, ¿sí?
Entonces, para que tengamos muy presente el tema de las unidades. La potencia indica cuán rápido un sistema puede realizar un trabajo. O sea, entre más potencia, ¿sí? Entre más watts, más kilowatts, más rápido el sistema puede hacer ese trabajo, ¿sí? Más capacidad va a tener para poder hacer ese trabajo. Esa es la famosa potencia. Ahora, en todos los balances energéticos a nivel mundial, se han puesto de acuerdo en clasificar las energías de acuerdo a cómo se va escalando a través del distinto ciclo de trabajo, ¿sí? Y por eso tenemos tres tipos de energía. Hay una energía primaria, ¿sí? Y esta energía es la que extraemos directamente de los recursos naturales, o sea, la energía primaria son las mismas fuentes primarias de energía. Por ejemplo, el petróleo es una energía primaria. El gas es una energía primaria, el carbón es una energía primaria, ¿sí? Yo extraigo ese material que me puede generar esa gran energía. Esa es la energía primaria. Una vez yo ya extraigo esa energía, yo la paso por un proceso de transformación, ¿sí? Y ahí ya es lo que vamos a tener una energía secundaria. Por ejemplo, la gasolina, que es un combustible, ya es una energía secundaria, ¿sí? La electricidad, ¿sí? Cuando yo ya paso ese carbón por un proceso, con lo que yo les decía en una térmica, y me genera electricidad, ese carbón que era primario se me vuelve secundario a través de la electricidad. Y finalmente, cuando esa energía ya llega a nuestras casas, a nuestra empresa, a nuestra fábrica, y podemos usarla, es lo que llamamos la energía final, ¿sí? ¿Y por qué son diferentes? Claro que son diferentes, porque de un paso a la otra siempre hay unas pérdidas de energía. Generalmente a través de calor, ¿sí? Hay unas pérdidas de energía. Entonces no es la energía que si digamos cierta material de petróleo puede generar cierta cantidad de energía en ese momento, una vez transformada no te va a generar la misma energía, va a generar mucho menos, ¿sí? Entonces, muy importante que entendamos esto porque todos los balances de energía que vamos a mostrar presentan esas tres etapas. Energías primarias, energías secundarias y la energía final. ¿Listo? Bueno, asimismo, estas energías se pueden dividir orientado a cómo se transforman estas energías, o sea, cómo es el mecanismo de transformación. Entonces tenemos distintos tipos de energía. Tenemos la energía eléctrica, ¿sí? La energía eléctrica es la originada por la diferencia de potencial, ¿sí? O para que entendamos también el concepto de volts, la diferencia, cuando decimos diferencia de potencial también es diferencia de voltaje que genera una corriente eléctrica, ¿sí? Transformable en energías como mecánica o lumínica, ¿sí? Ese es el concepto de nuestra energía eléctrica. Energía mecánica es la capacidad de un objeto para moverse, o sea, está directamente alineada a movimiento y también es conocida como energía cinética, ¿sí? La energía térmica, la que hemos mencionado, es la capacidad de alterar energía interna de un objeto mediante el calor. O sea, yo a través del calor, cuando yo quemo en una caldera carbón, yo puedo alterar la energía interna, yo puedo generar energía, ¿sí? Esa es la famosa energía térmica. La energía potencial, ¿sí? La energía potencial es la energía acumulada, como cuando se eleva un objeto en contra de la gravedad liberable a voluntad, ¿sí? Y la energía potencial directamente está relacionada con la gravedad, ¿sí? La gravedad es la que le da a todos los cuerpos cuál es ese potencial de energía que puede generar, digamos de manera estática, una vez ya pase a cinética, cuál es esa energía, por eso se llama potencial. Y la energía química es el resultado de reacciones electroquímicas entre moléculas específicas, ¿sí? Por ejemplo, una batería, ¿sí? Una batería de litio, a través de unas reacciones químicas internas, él genera una energía química, ¿sí? La energía del sol, por ejemplo, cuando estamos utilizando paneles solares, estamos utilizando paneles
para captar esa luz ultravioleta, ¿sí? Y a través de reacciones químicas del silicio internamente, a través de semiconductores, hacemos que los electrones pasen de un lado a otro generando energía eléctrica. Eso es una energía química. ¿Listo? Entonces aquí tienen todas las distintas energías, las vamos a estar hablando, especialmente, muy especialmente, la eléctrica, la mecánica y la térmica y la química son las que más vamos a estar como mencionando a lo largo de todo el curso. ¿Listo? Bueno, aquí está una definición, digamos una definición de los tipos de energía acorde a su transformación que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Que ustedes pueden utilizar fácilmente para que entiendan y no se confundan en los conceptos de transformación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una energía química y va hacia una electromagnética, ese tipo de energía es lo que llamamos la quimioluminiscencia, ¿sí? Entonces, ya de acuerdo al uso que le vamos a dar a esa energía, tenemos los distintos tipos de energía. Un ejemplo, por ejemplo, a ver, si yo paso de electromagnética, que es la luz solar, por ejemplo, si lo paso a químico, eso sería la fotosíntesis, ¿sí? Pero si yo esa luz solar la paso a la eléctrica, serían con paneles solares. ¿Sí me entiendes? Entonces, aquí pueden tener ustedes como una relación de ejemplos de los tipos de energía dependiendo de dónde a dónde van, ¿sí? Lo que les decía ahorita, la química a la eléctrica, una pila, una batería, ¿sí? Si pasamos de térmica a eléctrica, entonces una termoeléctrica, ¿sí? Si pasamos de térmica a química, eso sería un proceso de ebullición, ¿ok? O si pasamos de térmica a térmica, un intercambiador de calor. ¿Listo? Si pasamos de cinética a térmica, eso puede ser un proceso de fricción, ¿sí? Un proceso de fricción puede generar una energía térmica. Si pasamos de eléctrica a térmica, un calentamiento por resistencia. Si pasamos de eléctrica a movimiento, o sea, cinética, motores eléctricos. Entonces, esa es una forma de que ustedes entiendan los distintos ejemplos de energías que pueden generarse por la fuente y por el uso. ¿Ok? Muy importante. Esto está en el libro de Václav Smil. Les recomendamos leerse mucho ese libro. Es un libro muy interesante de todos los tipos de energía, ¿sí? Listo. Ahora, las unidades de medición que vamos a utilizar a lo largo del curso. Como les decía, vamos a hablar de energía. Por lo tanto, la unidad fundamental que siempre vamos a estar por ahí hablando van a ser los joules. Pero las más usadas para los balances energéticos, para los ejercicios de transición energética, van a ser el kilowatt hora y el terajoules, ¿sí? Estas dos particularmente tienen un factor de conversión muy fácil. Un kilowatt hora es igual a 3.6 por 10 a la menos 6 terajoules, ¿ok? Entonces, fácilmente si a ti te dan cualquier valor en kilowatt hora, tú lo puedes pasar a terajoules, o si tú tienes terajoules, los puedes pasar a kilowatt hora. Y un watt sabemos que es igual a un joules por segundo, ¿sí? Entonces fácilmente yo, si tengo watts o kilowatts, yo eso lo puedo pasar a joules por segundo, ¿sí? Y si tengo ya el tiempo en el cual quiero medir esa energía, pues yo puedo tenerlo todo en joules. Entonces, estas son las más usadas en todos los estudios que ustedes vayan a ver en temas energéticos. Ahora, hay otras también muy conocidas para otro tipo de energía, especialmente para las energías primarias, que es muy importante también que las tengan en cuenta. Por ejemplo, está la kilocaloría o kilocaloría por kilogramo. Esa se usa mucho para indicar el número de kilocalorías que obtendríamos de la combustión de 1 kilogramo del combustible que vayamos a quemar, ¿sí? Una kilocaloría es igual a 4.18 por 10 a la 3 joules. Está el famoso TEC,
la tonelada equivalente de carbón. Representa la energía liberada por la combustión de una tonelada de carbón o la famosa hulla, ¿sí? El TEC es igual a 29.3 por 10 a la 9 joules. Está el famoso TEP, tonelada equivalente de petróleo. Equivale a la energía liberada en la combustión de una tonelada de crudo de petróleo y es igual a 41.84 por 10 a la 9 joules. Y está el BTU o el British Thermal Unit, que es igual a 1055 joules y se usa comúnmente para medir energía térmica y es la definición de la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de una libra de agua en 1 grado Fahrenheit. Esa es la definición de un BTU. En algunas, en algunas revistas científicas y en literatura de energía también van a encontrar el BIP o el BEP, ¿sí? Que es el barril equivalente de petróleo, que es 6.118 por 10 a la 9 joules. Esto es muy importante que lo tengan presente porque ustedes van a ver estas unidades a lo largo de todo el curso, ¿sí? Van a ver por ahí esas unidades, entonces para que ustedes entiendan la magnitud, que es que aquí generalmente se hablan es de gigas, de penta, porque estamos hablando de sistemas energéticos mundiales. Entonces para que ustedes más o menos se hagan la idea de la cantidad de energía de la que vamos a hablar acá. ¿Listo? Bueno, ¿qué otras definiciones importantes que las tengan claras? Las pérdidas energéticas, ya les dije este concepto. Es la energía que no se convierte en trabajo útil debido a la irreversibilidad de los procesos, conocida como la entropía, ¿sí? Que generalmente se genera en una reacción hacia el calor. Pérdidas calóricas generan unas pérdidas de energía. A nivel eléctrico también, lo que son distintos fenómenos, ¿sí? Distintos fenómenos como el efecto corona, el efecto de lo que generan los puntos calientes, por ejemplo, por pérdidas de calor, por malos contactos. Todo eso genera pérdidas energéticas, que en la dialecta en Latinoamérica se llaman las pérdidas de energía técnicas. Son las famosas pérdidas de energía técnicas. Las no técnicas son las que son generadas por fraudes o hurtos como tal de esta energía. La eficiencia energética es la proporción de la energía útil o final obtenida respecto a la energía total suministrada a un sistema. O sea, es la que realmente yo uso, ¿sí? De manera eficiente. Esa que yo manejo de manera eficiente es la proporción que yo puedo decir que es eficiencia energética. Tecnologías energéticas son el conjunto de métodos, herramientas, tecnologías para extraer, convertir y aprovechar los recursos energéticos. Vamos a ver distintas tecnologías en el curso, especialmente hacia las energías renovables. Y los usos finales energéticos son el uso directo de la energía en sectores específicos como la industria, el transporte, resultando en energía útil. La energía útil es la que ya tengo yo ahí en el enchufe, en el tomacorriente, que yo voy a poder usar, ¿sí? También hay que distinguirla de la energía final. La energía final es la que finalmente llega al contador o llega al transformador, ¿sí? Ya transformada, pero aún así hay unas pérdidas de energía para la que yo finalmente voy a usar. Entonces hay una pequeña diferencia entre el uso final y la energía útil, también para que lo tengan presente en los balances de energía que ustedes vayan a ver en la literatura. Aquí vemos el concepto un poquito más claro del Hour Wording Data de los distintos tipos de energía. Entonces, recordemos, hay tres fundamentales que son la energía primaria, ¿sí? Es la que sale del recurso, entonces ya el carbón, el petróleo, el gas, esa es la energía primaria. La transformamos y la volvemos energía secundaria. Aquí ya la transformamos ese carbón en una energía, en una termoeléctrica, la convertimos en electricidad, por ejemplo. O el petróleo lo pasamos a una refinería y lo convertimos en combustible, en gasolina. Eso después pasa ya a una energía final, ¿sí? A un proceso ya de distribución, ya donde ya va a llegar esa energía. Entonces, por ejemplo, una energía final pudiese ser, por ejemplo, la energía que ya nos llega al tablero de distribución, que ya llega a un punto de almacenamiento de combustible. Esa es la energía final. Pero otra es la que usamos, ¿sí? La que ya cuando conecto el equipo, cuando ya
finalmente esa gasolina entra al tanque, por ejemplo, del vehículo, ahí esa es la energía que se usa. Entonces esa es la gran diferencia, ¿listo? Entonces aquí están, por ejemplo, distintos ejemplos, ¿sí? Para que ustedes entiendan lo que estamos hablando. Energía primaria, carbón, la madera, por ejemplo, el petróleo, energía secundaria, electricidad, ya el carbón, ya la madera transformada en carbón listo para entrar a un horno, por ejemplo. O sea, esto ya es un combustible para un horno. La gasolina, ¿sí? La gasolina que ya viene de una refinería. Energía final, entonces la energía que llega a la casa, al contador, al tablero, a través de los transformadores. Ya, por ejemplo, el producto como tal que llega al market, por ejemplo, el carbón que usamos para una barbacoa, para un asado, ese ya sería energía final. La gasolina que está en nuestra estación de servicio sería energía final. Y el otro ya es el uso de esa energía, ¿sí? Entonces ya cuando prendo el bombillo, ya cuando conecto el equipo, ahí sí es energía útil. Cuando ya ese carbón lo echo en la parrilla y empiezo a asar mi carne, ahí estamos hablando de energía útil. Y cuando el carro se empieza a mover, ahí ya estamos hablando de utilizar esa energía, ¿sí? Ya estamos usando esa energía. Entonces esas son las grandes diferencias de los tipos de energía que necesitamos que ustedes tengan presente, porque todos los balances que ustedes vean, no solamente en este curso, sino en la literatura, cualquier Outlook, cualquier publicación que ustedes vean de eficiencia energética, van a ver estos tipos de energía en los balances, ¿sí? Van a ver este tipo de energías en este tipo de diagramas, ¿sí? Estos diagramas que son muy conocidos para el tema de balance energético. Es muy importante que los entiendan porque van a encontrarlo muchísimo, estos flowcharts los van a encontrar muchísimo en la literatura. Estos son los famosos, ya los vamos a ver más a detalle, pero son los famosos diagramas Sankey que vamos a ver para que se denote gráficamente cómo son los flujos de energía en la transición. Bueno, aquí un ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿sí? Por ejemplo, esto es un balance de energía de la UME, de la Unidad de Planeación Mineroenergética de Colombia, donde hace esa gran diferencia entre la energía final y la energía útil, ¿sí? Fíjense, para una caracterización de consumo de energía en la industria, ¿sí? Energía final, si lo vemos por energía final, estamos hablando que en calor directo se están consumiendo cerca de 123.000 terajoules. Pero cuando eso empieza a volverse energía útil, con equipos que no son tan eficientes como con equipos eficientes, fíjense que esos 123.000 se convierten ya en menos cantidad de energía, o sea, la que ya se usa, ¿sí? Es diferente la que ya se usa a la energía que nos llega al punto para usar. Esto para que ustedes lo entiendan. Finalmente cómo se leen estos balances. Ahora sí, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Fíjense, esto es lo que llamamos los flowcharts, ¿sí? O los famosos diagramas de Sankey, donde siempre nos lo van a decir en energía primaria, ¿sí? Energía secundaria, donde está la transformación, y energía final y el uso final. Siempre vamos a ver esas 4 etapas, estas 3 energías principales y la última etapa de energía de uso. Por eso es que era importante que ustedes entendieran el concepto. Todos los flowcharts ustedes los van a ver así. Y si ustedes van a hacer un balance de energía en su empresa o en su proyecto, pues tienen que hacerlo de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirven estos flowcharts o diagramas de Sankey? Para que gráficamente de entrada nos ayude a hacer un análisis rápido de temas energéticos, ¿sí? Entonces estos flowcharts permiten que estos flujos que ustedes ven, entre más grandes ustedes los vean, más gruesos, más energía está transportando, ¿sí? Eso es básicamente para que ustedes entiendan y cómo se distribuye esa energía. Entonces al 2020, ¿sí? Este es un estudio de la DNB, de la Outlook 2022. Fíjense cómo está actualmente, el mundo cómo está actualmente en temas energéticos. En energía primaria,
lo que es el petróleo, el carbón, el gas natural, son los que marcan la energía primaria, ¿sí? Son los actuales jugadores, por eso es que estamos como estamos. O sea, por eso es que estamos como estamos en el tema de cambio climático. O sea, estamos quemando fósiles que da miedo. Después le siguen temas de bioenergía, los biocombustibles, ¿sí? Geotérmicos, energía nuclear, energía solar, el eólico, bueno, ya lo que son las energías renovables, ¿sí? Pues fíjense que están en una muy baja proporción. Se transforman, ¿sí? Se transforman, ya sea en combustibles, ¿sí? O en energía eléctrica, ¿sí? O en otro tipo de energías térmicas, etcétera. Y finalmente, ¿eso en qué se está consumiendo? En el transporte, en la manufactura o industria y en los edificios. Ahí, esos son los tres y ustedes ya vieron en la torta inicial que les mostré, cómo se distribuía la energía, que es digamos, básicamente en esos tres componentes. En el tema del transporte, básicamente, casi que todo el tema petrolero va hacia el tema del transporte y otra partecita, si se dan cuenta acá este brazo, va hacia la manufactura. O sea, en la industria necesitamos combustibles fósiles a base del petróleo. Y en el transporte, ¿en qué se usa? ¿Cuál es el uso final digamos, del transporte? Básicamente en temas de transporte terrestre, o sea, vehículos de carretera, ya sean particulares, ya sean de carga. En el tema marítimo, barcos, aviación, en el tema de trenes y digamos algunos pipelines que digamos vemos en temas de transporte. Manufactura, fíjense que ya le llegan un poquito más de un tema más variado de energías secundarias de transformación, porque a él le llega de petróleo, le llega carbón, le llega gas, le llega biocombustibles, le llega esta transformación de temas térmicos del gas natural, como por ejemplo temas de vapor, y ya les está llegando, actualmente sí hay una parte importante que les está llegando en temas de energías, energía eléctrica, ¿sí? Muy importante que les está llegando energía eléctrica. Que ustedes ven acá en electricidad por redes, ¿sí? Como tal. ¿Listo? ¿Y para qué? ¿Cuáles son las industrias que más están consumiendo? La de bienes y servicios, la de materiales base, ¿sí? Por ejemplo, el aluminio, el plástico, etcétera. Lo que es el hierro y el acero, lo que es la industria de la construcción, cemento, la petroquímica y una parte hacia el tema de feedstock o temas de almacenamiento también de bienes y servicios. Y finalmente los edificios también le llegan de todo tipo de energías, pero más que todo lo que es gas natural, biocombustibles y energía eléctrica. Esos son los componentes más fuertes y se usa más que todo para calentamiento de espacios, o sea, calefactores, para temas también de enfriamiento, ¿sí? Refrigeración, para calentadores de agua, para el tema de iluminación y todo lo asociado a tema de ambientación y espacios refrigerados. En eso es que se está consumiendo actualmente la energía. Ahora, ¿cuál es la proyección? ¿Qué es lo que nos están invitando todos los foros y todos los paneles y todo este tema de cambio climático? Si nosotros queremos lograr ese 1.5 grados máximo de calentamiento global, tenemos que tener este flowchart. Esta es la proyección a 2050. ¿Cuál es la proyección? Primero, que nos quitemos de la cabeza esa falsidad que no vamos a seguir usando el petróleo. No, el petróleo se va a tener que seguir usando. Las energías fósiles se tienen que seguir usando, pero en una menor proporción, ¿sí? Entonces fíjense que aquí sí la escala de petróleo y de carbón sí se bajaron de manera considerable, ¿sí? Pero se necesitan, especialmente el petróleo para el tema de transporte por carretera, porque todavía no, las tecnologías, a pesar que ya tenemos vehículos eléctricos,
sobre todo lo que es transporte de carga, no hay una tecnología eficiente. O sea, no es que no se pueda, pero eficientemente es digamos, no es práctico mover carga con vehículos eléctricos. Se requieren una gran cantidad de baterías, una gran cantidad de energía, y eso hace que no sea versátil como tal el transporte por carretera. Entonces se va a necesitar todavía como tal el tema del petróleo. Lo mismo el carbón. A pesar que ya tenemos tecnologías altamente eficientes que pueden utilizar energías renovables, todavía no existen tecnologías para esa gran cantidad de energía que se necesita, donde no se vaya a requerir el tema del carbón, ¿sí? Pero aquí lo más interesante es esto que se ve muy atractivo acá en el colorcito azul, ¿sí? Que la energía eléctrica que van a utilizar todos estos componentes, la gran parte va a ser por energías renovables y en su gran mayoría por energía solar y energía eólica. Fíjense cómo se ve aquí chiquitico, diminuto, ¿sí? Y cómo se ve acá gigante. Incluso el transporte ya le llega a esta línea, mire que aquí esta línea azul pequeñita que ustedes ven acá son para los vehículos eléctricos. Fíjense acá cómo ya llega con imponencia a aportar al transporte, y todo alimentado de energías renovables. Entonces, hacia esto es lo que vamos. Por eso es tan importante entender la transición energética, ¿sí? Por eso es tan importante. Aquí hemos traído como gráficamente para que ustedes entiendan también sobre las fuentes primarias. Si bien, digamos a nivel de petróleo, ¿sí? A nivel de petróleo, esto está en terawatts por año. Tenemos cerca de 90 a 300 terawatts, de 240 terawatts por año. En uranio tenemos de 90 a 300. En gas natural 215. En viento 25 a 70. La energía solar, o sea, el gran suministro de la energía solar que es nuestro sol, estamos hablando de una cantidad de 23.000 al año, ¿sí? O sea, nada se compara con la energía primaria que tendríamos a través del sol. Una energía totalmente gratuita, renovable, por lo menos hasta que tengamos memoria infinita. Entonces, por eso es que hay que pensar en este tipo de energías, ¿sí? Porque estas sobre todo que son no renovables, fíjense que esto ya se está acabando y mire que ya está quedando poco. En cambio, aquí mira todo lo que tenemos. Entonces, la invitación es a pasar a este tipo de energías. Este es el mapa de recursos solar mundial por el generado por, digamos, asociaciones muy importantes como el grupo del Banco Mundial y Solargis. Y fíjense que el potencial que se tiene a nivel mundial para temas de energía solar, ¿sí? Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, lo que es el norte, el Caribe, hacia lo que es Colombia, Venezuela, todo lo que es el Pacífico, atrapado desde Ecuador, Perú, Chile con su desierto de Atacama, tienen un potencial solar impresionante. Energía solar, todo lo que es México, Estados Unidos, todo lo que es la costa pacífica de Centroamérica, todo el África, toda Europa, Australia. O sea, el mundo tiene un gran potencial de explotar la energía solar, ¿sí? Y algunas zonas con un mayor impacto, ¿sí? Con un impacto importante de casi, digamos, de 6.4 kilowatt hora por kilowatt pico, ¿sí? Para un total de casi 2.300 kilowatt pico podemos tener en algunas zonas del mundo, ¿sí? Y más con el calentamiento global. O sea, en medio de todo se vuelve como irónico que precisamente estas sequías que estamos teniendo se vuelven incluso una oportunidad para la energía solar. Entonces, fíjense por qué es tan importante. Y en energía eólica también hay un gran potencial. Este es el mapa también de la densidad potencial de viento en densidad, ¿sí?
siendo estas zonas rojas que ustedes ven como las de mayor potencial, sobre todo lo que son las zonas costeras. Por eso el tema eólico offshore ha empezado a tomar una fuerza impresionante a nivel mundial en el tema eólico. Pero eso no quiere decir que en tierra también, por velocidad del viento, tengamos alto potencial a nivel mundial, ¿sí?, de poder poner esas turbinas eólicas, y de por sí así están. Hay zonas donde no están dentro de este colorcito, pero sí están dentro de velocidad, ¿sí? Y con el tema de velocidad, pues también podemos tener grandes eficiencias en temas eólicos. Entonces, en esas dos que ustedes vieron en el balance, pues hay mucha promesa. O sea, hay de dónde atrapar esta energía. Y por eso es que es tan importante la transición energética. O sea, hay una solución al tema del cambio climático. Y este momento que estás haciendo el curso, pues ya salieron estudios muy relevantes de la DNV, de la IEA, la International Energy Agency, que vamos a hablar de ella en los siguientes módulos, de BP, de la Shell, de todas las comisiones de regulaciones de energía, están sacando estudios muy interesantes de todo el potencial que tenemos a nivel energético. Entonces es un momento único en el que están haciendo este curso, porque está llegando información de primera mano nueva, relevante, nuevas tendencias que nos están marcando el camino de cómo hacer esa transición energética, y de que sí es posible. Es un tema de voluntad de los países y de enfocar y de entender que esto es una realidad, que debemos todos montarnos en el mismo barco. Bueno, y con esto, mi querido y mi querida estudiante, hemos terminado el workshop introductorio. Esperamos que haya sido de su agrado. Tratamos de dar un barrido muy general sobre las energías renovables, su impacto y cuál va a ser su proyección en las próximas décadas. Y hemos abordado ya el módulo 0 del curso completo, es decir, todo el tema del contexto de la transición energética, definiciones, conceptos, unidades, la oferta energética que se nos viene con renovables. Y ahora pues los invitamos para que puedan hacer el curso completo, donde vamos a tratar los siguientes modulares. Vamos a continuar en el módulo 1 con temas de transición energética. Vamos a seguir viendo cuál es el balance energético mundial, cómo se está comportando ese mix, el contexto de Latinoamérica, ¿sí? Vamos a aterrizar cuál es la realidad de Latinoamérica con respecto a las renovables, caracterizaciones de sector a nivel energético, y pues si vamos a hablar de energías renovables, también tenemos que hablar de energías no renovables. Ahí vamos a ver cuáles son las tendencias y qué se espera para el futuro con las no renovables, principalmente carbón, petróleo y gas. Luego en el módulo 2 vamos a ver lo que son las tecnologías de generación energética. Vamos a ver ahí, técnicamente vamos a hacer un barrido completo de todas las renovables principales: hidráulica, solar fotovoltaica, solar térmica, hidrógeno, eólica, geotérmica, biomasa, ¿sí? Son las que más vamos a cubrir a nivel de caracterización, cómo se están comportando estas tecnologías. En el módulo 3 vamos a ver el tema de instituciones y acuerdos internacionales. Es importante que ustedes sepan cuáles son las instituciones internacionales que hoy en día cobijan la eficiencia energética y las renovables, cuáles deben ser sus fuentes de consulta cuando ustedes vayan a hacer reportes, informes, y de los cuales también nos hemos apoyado para hacer este curso. Asimismo, los mecanismos de apoyo a la transición, todo lo que es el tema de generación distribuida, temas de autoconsumo y el tema de transición justa y geopolítica, cómo se está moviendo ese tema a nivel mundial. Módulo 4 vamos a ver un tema de política y economía de la transición energética. Vamos a darle una visual al tema de cambio climático, al tema de emisiones, a las externalidades que afectan fuertemente el tema de la transición y el cambio climático, bienes públicos, mecanismos de regulación. Vamos a hablar de todo el tema de eficiencia energética. Vamos a hacer ahí un ejercicio de planificación para que ustedes sepan, si ustedes fueran los presidentes o los ministros de minas y energía de su país,
ponerlos a ustedes a prueba cómo hacer esas planificaciones energéticas a nivel de transición y a nivel de renovables, ¿sí? Entonces eso lo vamos a poder ver en el módulo 4, y también vamos a tratar temas de pobreza energética, ¿sí? El tema de transición energética justa, eso también lo vamos a tocar a lo largo del módulo 3 y el módulo 4. El módulo 5, pues como ustedes se han dado cuenta, las dos energías renovables estrella, las que van a tener el mayor protagonismo en las próximas décadas, va a ser la solar y va a ser la eólica. Y por eso, pues este curso tocamos todas las renovables, pero le vamos a dar un protagonismo de la misma manera a estas dos tecnologías, ¿sí? Entonces, en el módulo 5 vamos a tener un modular muy interesante en el tema solar. Les vamos a explicar temas de configuración de la geometría solar, las partes de un sistema fotovoltaico. Les vamos a enseñar a diseñar sistemas fotovoltaicos on-grid y off-grid, ¿sí? Temas, cómo se van a usar programas, simuladores gratuitos para hacer esos diseños, cómo tener en cuenta factores importantes como el tema de posición, sombras, todas esas pérdidas que hay que tener en cuenta en los diseños, cómo configurar en serie y en paralelo los paneles, el dimensionado de los cables, tener en cuenta las pérdidas energéticas y cómo usar software de cálculo como todos unos profesionales. Allí vamos a usar principalmente lo que es PBGIS y SAM. También vamos a explicar ejercicios con PBSys. Así que van a tener un modular importantísimo en este curso, ¿sí? Por si esto que estamos mencionando acá es un curso independiente que tenemos en Academy 180, pero lo hemos querido incorporar integradamente acá para que este sea el curso de renovables más completo de esta plataforma, ¿ok? Y cuando hablamos de solar, no solamente hay que hablar de fotovoltaico, hay que hablar también de sistemas de colectores solares térmicos. Les vamos a enseñar también esta tecnología que también hoy en día está marcando una diferencia importante, cómo dimensionar esos sistemas, especialmente para el tema de calentamiento de agua residencial, cómo se calculan las pérdidas térmicas, cómo optimizar rendimiento de estos sistemas y el diseño de un sistema de acumulación. Vamos a hacer unos ejercicios allí y les vamos a entregar plantillas y matrices para que ustedes puedan fácilmente hacer estos diseños como tal. Y finalmente un tema de confiabilidad de estos sistemas, cuáles son los mantenimientos preventivos, correctivos y predictivos que debemos hacer para garantizar que estos sistemas pues cumplan con esa vida útil esperada como tal. Y vamos a cerrar con broche de oro estas renovables con el diseño de proyectos de energía eólica, ¿sí? Es otro curso que también tenemos independiente, pero lo hemos querido incorporar acá para que ustedes tengan un all-in-one, un todo en uno, y pues rematen con broche de oro con esta información que es demasiado valiosa. O sea, este es uno de los cursos más especializados que tenemos en Academy 180, a nivel de máster también, y donde nos hemos apoyado de muy buenos profesionales y gurús de la industria. Y los vamos a llevar desde principiante hasta experto. O sea, vamos a empezar a hablar temas de los fundamentos, del origen del viento. Ahí vamos a ver cómo se caracterizan el tema de los vientos, y empezamos ya a enseñarles cómo diseñar un parque eólico, ¿sí? Teniendo en cuenta factores de corrección, pérdidas, cálculos aerodinámicos, cuáles son los tipos de aerogeneradores y sus componentes principales, las innovaciones, las tendencias, cómo se integran los parques eólicos a la red eléctrica. O sea, no solamente la escogencia de un aerogenerador, sino los vamos a llevar a cómo se calculan los sistemas auxiliares y complementarios, cuál es la infraestructura que hay que tener en cuenta, ¿sí? El tema de mantenimiento y operación. Y no solamente les vamos a enseñar onshore, o sea, los aerogeneradores y parques que están construidos en tierra, sino los offshore, los que están construidos en el mar. Ahí tenemos un módulo súper interesante y uno de los valores agregados especializados también de este curso
porque muy pocos profesionales y muy pocos cursos te van a hablar del offshore, porque es un tema demasiado especializado. Aquí les hemos traído toda la data, tecnologías que tú debes saber básicamente para empezar a hablar del tema offshore. Y terminamos con aspectos administrativos y económicos, para que ustedes más o menos también sepan qué se debe tener en cuenta a nivel financiero en estos proyectos, cómo se calculan las TIR, cómo se calculan indicadores de rendimiento financiero, flujos de caja que hay que tener en cuenta en estos proyectos para darle la viabilidad, y que ustedes también se lleven una vasta idea de cuánto puede costar un proyecto de esta envergadura. Bueno, y con esto, mi querido y mi querida estudiante, hemos terminado el workshop introductorio. Esperamos que haya sido de tu agrado, que haya sido interesante toda esta información conceptual que te hemos dado, las tendencias tan importantes en el tema de transición energética. Y bueno, ahora te invitamos a comprar el curso completo. No te vas a arrepentir, es un curso que tiene demasiada información. Es muy robusto, es uno de los cursos más completos que tenemos en nuestra Academy 180 en marcaje de horas, porque incluye otros cursos que tenemos a la par en nuestra academia. Incluye el curso de energía solar, que eso es un curso independiente, incluye el curso de energía eólica, incluye toda la temática de lo que es la transición energética. Así que es un curso muy completo, es un curso que hemos lanzado desde la línea máster, es decir, toda la información que hemos traído acá fue aprendida en máster de energías renovables y en muchas investigaciones digamos, del mercado en temas de energías renovables, que les va a aportar a ustedes como profesionales en todos sus proyectos. Así que van a tener a la mano las mejores herramientas más actualizadas en energías renovables. Si tienen alguna inquietud o alguna pregunta con este curso, con gusto nos la pueden socializar al correo proyecto180grados@gmail.com. Allí nos pueden socializar todas sus inquietudes. Entonces nada, muchísimas gracias de antemano, agradecido por la realización de este curso que me lo debía hace mucho tiempo y para mí es muy grato haberlo lanzado. Y bueno, te espero en esos otros cursos de la Academy 180, ¿vale? Adiós.